a lo mejor yo voy a pasar por alguna materia que la tienen clara y en el fondo van a perder un poco de oportunidades. Por eso, lo que prefieran, si quieres me preguntas eso, no hay problema. Bueno, te voy a aprovechar de contestar eso. Héctor, mira, Bernoulli es una fórmula que establece una relación entre alturas, presiones y velocidades. Ujú. Entonces, para que se cumpla Bernoulli, para que Bernoulli sea aplicable, se tienen que dar tres cosas. Anota, tres cosas. El circuito tiene que ser absolutamente cerrado, es decir, tiene que ser hermético, no tiene que estar expuesto al aire en ninguna parte, tiene que estar cerrado. Ya. Y por otro lado, en el fondo el fluido tiene que ser absolutamente compresible, por tanto tiene que ser homogéneo. ¿A qué se refiere bien con compresible, profesor? Disculpe. Déjame terminar. Ya. Y luego, lo otro importante es que el sistema debe estar a presión. No puede ser que esté por gravedad. Ya. O sea, así como la alcantarillado, por eso que no aplica para alcantarillado. claro, exactamente, y ahí es donde voy. O sea, alcantarillado no te funciona por ninguna parte, porque es un sistema abierto, Ujú. no está a presión, y el fluido, dado que no es homogéneo, tú cachai que es agua y excremento, no es homogéneo, entonces al no ser homogéneo no es compresible. O sea, tú lo puedes comprimir, pero no va a quedar a la misma presión todo. Entonces, ninguna de los postulados de Bernoulli se cumple en el alcantarillado, por eso que no es aplicable. Entonces, la pregunta en el examen es, ¿se puede aplicar Bernoulli en alcantarillado? No, Y porque... algunas veces contestan, sí, se puede, y ahí es donde está malo, digamos. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, chiquillo? No tiene ninguna pregunta. Hola, Entonces, profe. Hola. Hola, Daniel. Sí. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda sobre gas, que fue Ya, dale. donde no me fue muy bien. En cuanto a las presiones, Ya. yo bueno, yo sé que empezamos con una presión relativa de inicio y una presión relativa de término, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, cuando yo parto en el trazado siguiente, la presión inicial en este caso, no sé, pongámosle el punto B, el trazado inicial es igual al trazado final del punto, digamos, del trazado anterior. No sé si me logro explicar. No te entendí, pero mira, toma un paint o algo y toma la pizarra y explica lo que quieres decir para que nos quede claro todo y poder contestarte exactamente lo que me estás preguntando, porque no te entiendo bien la pregunta. Ya, a ver, ¿cómo lo hago acá para...? Abajo dice, estás presentando, entonces pinchas ¿Ya? ahí, tomas un paint o alguna pizarra o algo y dibujas, y no hay problema. Ya, ok. A ver... ¿Profesor, me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo está? Bien, Matías, ¿tú cómo estás? Aquí andamos. Oiga, una pregunta, ¿esto queda grabado? No, pero me parece que hay algunos alumnos que graban con una aplicación que hay en YouTube, pero yo no lo sé grabar. Claro. Y lo que pasa es que si lo hacemos en Collaborate, no resiste, somos 90 personas en este momento, entonces no resiste. Me imagino que sí. Voy a googlear porque estuve googleando y parece que sí se puede. Déjeme ver bien. Puede ser, yo no lo sé, digamos. ¿eh? Puede ser que se pueda, pero yo no lo sé. Voy a ver. Lo que debe saber es el Francisco Bascuñán sabe. Ese gallo es súper computín, sabe todo. A ver. Ya. Puedes hacerlo con un PPT, grabar un video. En PowerPoint te permite grabar la pantalla. A ver, profe. Sí, sí. Ahí se las puedes compartir después a todos y al profe. Qué grande. ¿Listo? Buena. Ok, súper. Excelente. Ok. Ya. Gracias. Ya, Daniel, dale con tu pregunta. ¿Aló?
Daniel, ¿puedes? Profe, que dice que ha abandonado la sesión, probablemente se le cayó el internet. Ah, pucha, cae. ¿Pero ahí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Estás con problemas de internet, Daniel? Bueno, mientras Daniel se conecta, voy a partir con un repaso de lo que es TAC. Vamos a partir viendo todo lo que es TAC en orden. No obstante, me pueden interrumpir y hacer las preguntas que quieran. Dale. Sí. Claro. Daniel, o sea, Francisco, tu pregunta es súper importante porque me demuestra que no se ha entendido lo que se quiere. Cuando hablamos del antes y el después, nos referimos a que, por ejemplo, ustedes no sabían hacer la curva S. Entonces, a partir del curso aprendieron a hacer la curva S. Ustedes hicieron varias versiones, la versión 1, la versión 2, la 3, la 4. Yo me consta que algunas personas llegaron a la versión 8. Bueno, recoger cuáles fueron los principales chascarros, por decirlo de alguna manera, en ese cambio de versiones y ponerlos como el mejoramiento de ustedes. No se refiere a la carta GAN original versus la carta GAN que quedó después. No se refiere a eso, se refiere a qué entendían ustedes por carta GAN, qué entendían ustedes por curva S, qué entendían ustedes por CPM y qué fue lo que aprendieron en el curso. En el fondo, se trata de demostrar, no de demostrar, sino que de espacio, mostrar qué fue lo que aprendieron en el curso. No se trata de mostrar cómo era la carta GAN al principio y qué pasó después, que tuvimos la pandemia. No se trata de eso. Se trata de mostrar cuáles eran los errores que ustedes no tenían claro, los conceptos que no tenían claro y que aprendieron a partir de las clases que se tuvieron. Por ejemplo, antes alguno no sabía, por ejemplo, que los recursos se dibujaban en el eje de las Y. Ah, pucha, ok. Ahora ya lo saben. Eso es una cosa que es importante y se dice, digamos. O sea, si es que es el caso de ustedes, digamos. Si no es el caso de ustedes y ustedes aprendieron otra cosa, dirán lo que a ustedes les competa, digamos. Pero se trata de eso, de mostrar qué es lo que aprendieron, qué es lo que ganaron. ¿Se entiende? Y eso en todo, por ejemplo, en agua potable, en alcantarillado, en gas, en todo lo que ustedes quieran mostrar. Antes no sabíamos esto y ahora aprendimos. Por ejemplo, un tema interesante a mostrar es, por ejemplo, ¿se acuerdan que se midieron la inteligencia emocional? Supónganse ustedes que un compañero sacó un 55%. Bueno, y derivado de las clases online, derivado de que tuvo que compartir con otros compañeros, derivado de que de repente tenían que exponer, que hablar, hoy día si se toma el examen de inteligencia emocional, resulta que ya no tiene 55, tiene 75. Bueno, esa es una mejora del curso, ¿te fijas? En el fondo, toda esta intención, toda esta vorágine de cosas que hicimos, les permitió mejorar la inteligencia emocional y se puede mostrar. Miren, cuando partimos, los profesores nos tomaron un diagnóstico y nos tomaron una inteligencia emocional. Mi resultado fue que en inteligencia emocional saqué un 55 y hoy día, como test de salida, me está dando 75. Estoy inventando los valores, Francisco, para que me entiendas, digamos. Y en cuanto a diagnóstico, si hoy día me tomaran el diagnóstico, yo me acuerdo que me fue mal en el del WC, me fue mal en la curva S, me fue mal en esto, y todo eso lo aprendí. Ahí estás mostrando el antes y el después, pero no el antes y el después del proyecto, el antes y el después tuyo. ¿Qué fue lo que mejoraste a partir del portafolio? Porque acuérdate que el portafolio es mejorar las condiciones de entrada y tratar de igualarte a lo que tenía el promedio del curso. Eso era básicamente el portafolio. Entonces, lo que se pretende es que en el examen se muestre si eso se logró, si ese objetivo se logró, que era que se nivelaran las competencias que tenían originalmente. Ya. Profesor, buenos días. Buenos días. Carlos Sangüesa por acá, ¿cómo está? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mire, yo en base a eso, lo que usted está hablando ahora,
eso tiene que ir plasmado en las reflexiones grupales y como alumnos individuales. Pero dentro de la minuta también hay que ingresar los proyectos, ya sea TAC, urbanización, que en urbanización ingresa todo lo que es gas, alcantarillado y agua potable, y además de eso, edificación en altura y obras viales. Claro. Ahí en esos puntos, porque las reflexiones ya sabemos lo que es, el antes y el después, Sí, lo que acaba de explicar. sí. Pero en los puntos lo que respecta a lo que es asignatura y ramos pasados, tenemos que también colocar el antes y también hacer una reflexión del ramo cursado, o ahí tenemos que principalmente detallar los puntos como una conclusión del proyecto de cada cosa, Claro. o también es una reflexión. Sí, mira, en ningún caso es presentar los planos de cómo quedó el proyecto. Miren, yo calculé los diámetros me dieron de tanta magnitud y los ocupé con la fórmula Renoir. No, eso no es para una presentación de final. Ya. En el fondo es, a partir del curso pudimos aprender, por ejemplo, a diseñar geométricamente las curvas verticales y horizontales en lo que es pavimento. Aprendimos a diseñar pavimento, estoy inventando porque no sé cuál fue el programa que les dio el profesor Pérez, digamos. Correcto. Aprendimos a programar el proyecto, aprendimos 4 relojes, antes no los teníamos claro, y aprendimos a programar digamos, Cartagena, aprendimos a programar curva S, aprendimos a programar CPM. Antes teníamos estos errores conceptuales y aprendimos estos errores conceptuales. Okay. Y en cuanto a, por ejemplo, al agua potable, puedes presentar la lámina final nomás. Esto fue lo que nos quedó, esto fue lo que aprendimos a hacer, pero como una lámina, no como el procedimiento o toda la etapa que significó agua potable. Claro. Por ejemplo, en TAC, a lo mejor mostrar la versión 1 de la carta GAN y la versión 8, ponte tú, y mostrar cuál fue la mejora, pero no en ningún caso mostrar todo el progreso que significó. Pónganse ustedes en el lugar de la comisión, que va a estar el profesor José Manuel Fuente, va a estar probablemente la subdirectora académica, escuchando el mismo proyecto, porque es el mismo proyecto, 6 más 5, son 17 veces, entonces es una lata. Lo que sí quieren escuchar ellos es lo que ustedes aprendieron. Una lámina final con el fondo lo que lograron está bien, pero no más que eso. Es decir, el proyecto les debería gastar 4 o 5 láminas y nada más. En el fondo, el grueso debiera estar en lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recogieron. ¿Cómo aprendieron a manejar, por ejemplo, las diferencias grupales? Yo estoy seguro que en el grupo habían seguramente liderazgos fuertes, particularmente en el tuyo, Carlos, que está Mariano, estás tú, está yo, que todos en el fondo son súper buenos alumnos, y de repente tenían que discutir, chuta, no, pero es que esto hagámoslo así, esto hagámoslo así. ¿Cómo resolvieron esos problemas de liderazgo? ¿Cómo les sirve esto para la vida profesional? Esas son las cosas que importan. Y como les digo, respecto al proyecto, una lámina, pero sí indicar, todas estas cosas las aprendimos. No sé si me explico, Carlos. Sí, me quedó súper claro. Entonces, son reflexiones Sí. de lo aprendido, de todo lo que se aprendió por asignatura. Me queda súper claro. Gracias, profesor. Exactamente. Y ojalá, Carlos, yo no sé si tú tomaste nota de cómo te fue en el diagnóstico. De hecho, hay algunos grupos que me han preguntado por sus resultados. Entonces yo les he dicho... Yo lamentablemente tengo un 1 en el diagnóstico, porque no se pudo enviar. No sé qué pasó ese día, estaba con mal internet y no lo envió. Entonces yo tengo un 1, así que mi crecimiento fue importante. Oye, pero en el caso del test psicológico, el test emocional, ese sí lo tienes, digamos. Sí, ahí lo tengo y bueno, yo saqué como 85 en eso. En el test emocional. Si así que voy a hacerlo nuevamente, a ver si crecimos. Exactamente. A lo mejor, claro, a lo mejor muestras hoy día un 90 y eso sería súper bueno, o sea, eso habla bien de ti. Ahora, también se puede hacer un crecimiento grupal, a lo mejor el promedio del grupo era 80, ponte tú, y ahora están en 90 como promedio del grupo. Porque yo sé que ustedes aprendieron a resolver sus diferencias y los trabajos de ustedes fueron súper buenos, digamos. Entonces, todas las cosas ventajosas que lograron ustedes en el grupo tienen que presentarlas, digamos, como cosas ventajosas, como cosas positivas. Perfecto. Ya, profe. Me queda súper claro. Okay. Muchas gracias. Ok.
Chiquillos, ¿alguien tiene alguna otra inquietud? Profe, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, ¿me voy a dejar como presentador, por favor? ¿Ya? Tienes que tomar tú nomás la batuta nomás acá, en este caso. Ah, ya, listo. A ver, ¿cómo lo hago acá? A ver, Víctor Manuel. Ah. Ya, no sé si se logra ver mi pantalla, no cacho. ¿Cómo funciona esto? Abajo donde dice estás presentando, tienes que tomar la pantalla y hacerlo nomás, eso es todo. Ah, ya, ok. Listo. Presentar tu screen. Profesor, disculpe, usted debería soltar quizá en la presentación para que el compañero... No, sí, ahí lo estoy haciendo. Ya. Ah, bueno. Ahora sí. Ya. ¿Se ve mi pantalla de...? Sí, se ve tu pantalla, sí. Ya, profe. Lo que pasa es que se acuerda que en el trabajo que nos hizo hacer, acá nosotros teníamos el punto D, ¿cierto? Sí, El punto C, el punto Sí. B y el punto A. sí, Ya. Acá nosotros empezamos con una presión inicial relativa, presión final relativa, y a la vez acá está la presión inicial del tramo siguiente, sí, ¿no es cierto? sí. Mi duda es si al momento de considerar la presión inicial de este tramo es la misma que viene del tramo anterior o hay que agregar otra cosa. Ya, te entendí la pregunta. Ahora yo voy a ocupar la pizarra. Ya. ¿Se ve mi pizarra, chiquillo? No. Aún no. Aún no, profe. Todavía dice que el Daniel está presentando. ¿Tengo que dejar de hacer algo o no? Déjame presentar. Ah, ya. Listo. Ya. ¿Ahora sí ven mi pantalla? No, profesor. No, aún no. ¿Se demorará un poco? Puede ser. ¿Y ahora? O vuelva a intentarlo, yo creo, profe, porque... Sí, no se ve. No está presentando el profesor porque abajo no aparece... ¿Ahora? Sí, ahora se está cargando, sí. profe. Ahora sí, profe. Ahí sí. Bueno, ese es el problema que presenta Daniel, ¿verdad? Entonces, nosotros acá teníamos, me parece que D, C, B y A. Acá teníamos una presión de inicio, da lo mismo en cuanto, digamos. Y acá teníamos una presión mínima requerida. ¿Están todos claros, verdad? Sí. Ya, entonces, en este tramo, en el tramo CD, teníamos unas casas, X casas. Acá, en este tramo CB, teníamos una cantidad de casas que era distinta, Y casas. Y acá teníamos en el tramo B, Z casas. Lo primero que hay que entender es que en este caso todos los tramos son distintos. Me refiero del punto de vista del flujo. Por ejemplo, en el tramo CD, este tramo que estoy remarcando con rojo, ¿cuántas casas están pasando? Todas. X más Y más Z. ¿No es cierto? En el tramo CD va a ser X más Y más Z. Por tanto, esa tubería es más grande que lo que va a ser el diámetro de CB, porque en CB, ¿qué casas van a pasar? Y más Z. Y en el tramo AB, ¿qué casas van a pasar? Solo Z. Por tanto, el diámetro 1, diámetro 2 y diámetro 3, el diámetro 1 va a ser más grande que el diámetro 2 y va a ser más grande que el diámetro 3. ¿Eso está claro? No me lo estás preguntando, Daniel, pero está claro eso, ¿verdad? Sí, profe, eso lo tengo claro. Ya. Esto es súper importante porque me parece que ayer en una ayudantía que hice o alguien que le contesté una pregunta, me decía que él no entendía por qué se había resuelto un problema donde las curvaturas no importaban. Entonces él me decía que él podía resolver desde aquí hasta acá de una vez.
Y eso no es así, porque si es que acá el consumo estuviera exclusivamente aquí, y por toda la tubería pasara el mismo flujo, en ese caso para mí este es el inicio y este es el término. Pero en esta tubería, en el caso que estamos analizando ahora, las 3 tuberías son distintas, por eso que tengo que hacer el análisis por tramo. Ahora bien, yo lo primero que hago es que tengo la presión en D, ¿verdad? La tengo. ¿Qué hago? La presión en C la estimo. ¿Cómo? Con regla de 3 simple. Regla de 3. Una vez que hago la regla de 3, lo que obtengo es la presión, obtengo el diámetro, ¿verdad? Obtengo un diámetro teórico, luego obtengo un diámetro comercial, y luego obtengo la presión final calculada en el punto C, ¿verdad? ¿Daniel? ¿Daniel? Sí, profe, estoy escuchando. Ya. Entonces, ya tengo la presión final calculada. Ahora, para este tramo, para el tramo CB, esta presión final calculada en C es mi presión inicial. Esta. La presión final calculada en C es mi presión inicial en este tramo. Pero yo acá en B, nuevamente tengo que hacer una regla 3 simple, pero la tengo que hacer a partir desde aquí y hasta acá. Es decir, yo digo, si acá en C, por ejemplo, tengo 2,6 bares y tengo que llegar con 2 bares acá, quiere decir que voy a perder 0,6 bares en esta longitud, desde aquí hasta acá. Por ejemplo, en 1000 metros. ¿Cuántos bares voy a perder desde aquí hasta acá, que hay 400 metros? Estoy inventando los números solamente para que se entienda. Luego, ¿qué hago? Obtengo la presión final estimada en B. Y ahí me repito este tramo. Presión final estimada en B con regla de 3, diámetro teórico, diámetro calculado, presión final calculada en B, y listo. Y ahora hago el último tramo, partiendo de esta presión final en B, y calculo nuevamente este tramo. Pero acá, como esta presión en A es mínima, yo no tengo que hacer regla 3 simple, ya la tengo, es 2 nomás. Entonces ahí vuelvo a calcular diámetro teórico, diámetro comercial, presión final calculada, y chequeo las velocidades de cada uno de los diámetros. Y con eso, si es que me da, estoy ok. ¿Está claro, Daniel? Sí, sí, profe, ahí me quedó más claro. Ok. Sí. Gracias, Ok. profe. Ya, Profesor, vale. Dígame. hola, buenos días. Le habla René Neira. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a lo mismo? Sí, entonces no borro la pizarra, dígame. No. Mire, por ejemplo, ahí dice que el diámetro 1 tiene que ser mayor al diámetro 2. Sí, Pero, por ejemplo, en ese caso, a mí me dan el diámetro teórico, pero puede ser que en el diámetro comercial se me repitan 2 tramos con el mismo. sí, puede ser. Entonces, tú tienes razón, y para ser estrictos acá, el diámetro 1 debe ser mayor o igual que el diámetro 2, el diámetro 2 debe ser mayor o igual que el diámetro 3. Claro, porque efectivamente vamos a inventar. Este diámetro 1 me dio 40, Claro, pero porque en realidad el diámetro teórico me dio 34. Y después el diámetro 2 teórico me dio 30, me dio más bajo, pero como tengo que ir necesariamente al otro, puede ser que se me igualen. Tienes toda la razón. Yo me refiero a los teóricos, estos diámetros teórico 1, teórico 2 y teórico 3. Claro, con los comerciales puedo lograr empates, pero en el fondo, teóricamente lo que quiere decir es que cada diámetro, en función de que va llevando menos caudal, va siendo más pequeño. A eso me refiero. pero esa era mi ¿Ok? duda. Ya. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto, o si no, para partir de más atrás? Ya. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Gonzalo Hernández por aquí. Gonzalo, ¿cómo estáis? Mi duda, bien, gracias. Mi duda es sobre el poder calorífico. Ya, Bueno, dale. si aumento el poder calorífico, el caudal disminuye. Y, A ver, espérate. Tu pregunta es si aumento el poder calorífico. Me Sí. preguntaste qué pasaba con qué, con el caudal. no con el diámetro. El diámetro. Pero- ¿Qué pasa con el diámetro? Ok. El diámetro es 48,6 por longitud equivalente, por densidad del gas, por Q elevado a 1,82, partido por presión inicial al cuadrado, menos presión final al cuadrado. Todo esto en raíz 4,82. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Cuando nosotros sube el poder consumido, digamos, la potencia consumida, estamos atacando el Q. ¿El Q cómo se calcula? Como la potencia consumida partido por el poder calorífico.
Esto que está acá es la potencia consumida. La potencia consumida va a ser lo que consume cada una de las viviendas, multiplicado por el número de viviendas, multiplicado por el S. Yo no sé a qué te refieres con que suba la potencia consumida. ¿Con que sube el 30, por ejemplo? No, el 29,4. Ah, ya. Entonces, no te refieres a la potencia, sino que te refieres al poder calorífico. ¿Qué es esto? Ok. Correcto. Si sube el poder calorífico, ¿qué es lo que va a pasar? El Q va a bajar, ¿te fijas? Al subir el HS, el Q baja. Ya. Mira, hagámoslo así. Hagamos que Q es igual a 10 partido por 2. Eso me da 5. Pero resulta que el Q sigue siendo 10 arriba, pero este 2 haz de cuenta que sube a 4. ¿Qué pasa con el Q? Baja a 2,5. Porque al dividir un mismo número por un número más grande, el resultado se achica. Al achicarse Q, el Q que entra aquí es más pequeño. Como está en el numerador, el diámetro disminuye. ¿Ok? Sí, profesor. Entonces, en general, cuando yo tengo un número que es el resultado de algo partido por algo, si lo que está arriba sube, esto sube. Si lo que está abajo aumenta, esto disminuye. Entonces, profesor, en el caso de si subo el factor de simultaneidad, Q aumenta y por ende el diámetro aumenta, entonces. Correcto. Si el factor de simultaneidad pasa de 0,35 a 0,50, por ejemplo, el Q va a aumentar porque el PC, que es la potencia consumida, va a aumentar. Porque los 30 kilos van a seguir existiendo, el número de viviendas va a seguir existiendo, pero el factor de simultaneidad, que en el fondo es el número de casas que están haciendo uso del gas en forma simultánea, quiere decir que al subir este número, el 0,35, este PC va a subir. Al subir PC, Q va a subir. Al subir Q, va a subir el diámetro. Ya. Ok, eso es claro, profesor. Ya, súper. Profesor, dígame. Profesor Carlos por acá, con respecto al coeficiente de simultaneidad, ese coeficiente en la fórmula de Renoir, ¿es una constante o eso lo da la compañía de gas que vayamos, digamos, a diseñar la red en la región que estemos? Lo da la compañía de gas. Ya, perfecto. Bueno, no, porque hay ciudades donde el gas es mucho más usado que en otras, digamos, es más usado que incluso que la energía eléctrica, y ahí el S es mucho más grande. Claro. Ya, me queda súper claro. Ok. Vale, profe. Entonces, vamos a hablar de un poco de TAC, no obstante, si me quieren preguntar de algo entre medio, no hay problema, y escucho y contesto. TAC, entonces, primero, carta GAN. Profesor. Sí, dígame. Disculpe la interrupción. Yo tengo duda, que no quiero que se me malinterprete. Quiero saber más o menos cómo vendría formulada una pregunta desde su parte, independiente de la materia, más que nada para yo saber cómo puedo plantear mi respuesta, si tiene que ser extensa, si tiene que ser directa o corta, precisa. Entonces, tengo duda en ese aspecto. Quizá. ¿Joe? Sí, profe. Joe, y hagamos una cosa, hagamos un juego. Dígame, ya. Quédate como alumno ejemplo, y te voy a hacer muchas preguntas de toda la materia, así los alumnos van escuchando, te voy corrigiendo, te vas quedando claro cómo son el tipo de preguntas, y me Ya, sirve. Te sirve a ti, me sirve a mí, le sirve al curso. Ya, profe. ¿Te parece? Sí, profe, obvio que sí. Yo le digo desde ya que estoy preparando un informe de práctica y me pilló medio de imprevisto, pero vamos nomás, obviamente. Ya. Uno nunca debe estar de imprevisto, vamos. O sea, sí, no, más que nada con la cabeza en otro lado. Pero aquí estoy, vamos nomás. Ok. Dime, ¿cuáles son las diferencias entre todos los relojes que vimos en TAC? Que de todos los relojes obtenemos diferentes informaciones, profesor. ¿Ya? Por ejemplo, Cortagant lo que nos aporta es un orden respecto de las actividades y sus duraciones. De CPM obtenemos holguras y rutas críticas. De curva S es un reloj, por lo que usted nos enseñó, es el mejor de los relojes porque es visual, o sea, nosotros lo vemos y podemos interpretar
distintas cosas respecto de un punto determinado de la obra, contrastando, por ejemplo, la información de los avances en tiempo versus los rendimientos. En PERT, lo que estimamos, profesor, son las duraciones de las actividades, lo cual nos sirve para trabajarlas en los relojes anteriormente descritos, profesor. ¿Pero qué más PERT? ¿Qué hace más PERT? Con PERT también podemos obtener valores de... asignarle un valor de confianza al dato que obtenemos, calculando los parámetros de desviación estándar, profesor, y Z posteriormente. ¿Y para qué sirve eso? Nos da como dije, un parámetro de, ¿cómo decirlo?, de confianza del valor que tenemos. Si es un valor confiable, si hay que mejorarlo para su posterior análisis, profe. Ok. ¿Qué sirve que la probabilidad me dé 35%? Usted me habla de la campana de Gauss, profe. No. ¿No? No. Del valor es un valor muy lejano a lo que se estima como normal, por decirlo de cierta manera. Sí, lo entiendo. Los valores que en lo que se conversó a lo largo de las clases están dentro de lo normal, vendrían a ser alrededor de un 18%, por ende un 35% habría que buscar un punto donde mejorar y reducir este porcentaje elevado que nos da en este caso, profesor. Ya, no, eso que me estás contestando no está correcto. ¿Hay algún compañero que quiera intervenir? Yo. Ya, individualícese y en el fondo complemente lo que dice el compañero, que está equivocado, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo que está equivocado en lo último que dijo, lo demás que dijo antes está bien. Matías, pues que lo haga Matías, para que por aquí. Dale, Mariano. Si la probabilidad del 35% significa que está dentro del 25 y el 50, por lo que está bien, se puede realizar. Es de fácil cumplimiento. Claro, es lograble. Exactamente. En este caso, adelantar si lo podemos en un proyecto. Exactamente. Estamos de acuerdo. Entonces es de fácil cumplimiento. ¿Qué significa que sea un 50% Joe? Que se puede realizar, profesor. Que se puede realizar. ¿Qué significa que sea un 70% de la probabilidad? Que ya se nos aleja de las posibilidades de lograr lo que se plantea, profesor. No, al revés. Del un recurso. Exceso de recursos. Exactamente, es un exceso de recursos. O sea, es de extremada facilidad de cumplimiento, tanto es así que seguramente tenemos muchos recursos asociados a eso. Claro, sí, profesor, disculpe. Sí. Se podría sacar días a esa actividad o recursos. Se le pueden sacar efectivamente días o se le pueden sacar recursos, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Sigamos en esta vorágine. Vamos a soltar a Joe y vamos a sacar a Matías a la pizarra. ¿Estás de acuerdo, Matías? Démosle uno. Ya, Matías, ¿cómo veo que en la curva S los recursos están bien usados, están correctamente usados? Bueno, con la curva ideal ya vamos a saber la distribución lineal y correcta de los recursos con respecto al tiempo. Si estamos cerca de la curva ideal, significa que estamos gastando los recursos de buena manera. Ya. Bueno, no sé qué más responderle. Que está incompleto todavía. Ya, para saber si la curva S está buena, bueno, deberíamos partir obviamente bajo la curva ideal, pues, y ir subiendo a medida de que vamos avanzando. Debería intersectarse en la mitad de la curva S, o un poco después. Y así vamos viendo que no estamos malgastando recursos, o vamos viendo si es que estamos atrasados o estamos muy adelantados, y con eso vamos viendo si vamos inyectando o sacando recursos.
¿esa curva S está correctamente bien distribuida o está mal distribuida? Así a simple vista está mal distribuida. Mira. ¿Qué piensas ahí? Ya, ahí sí, eso significa que se le está inyectando la mayor cantidad de recursos en la mitad. Partimos más o menos flojitos y en la mitad le ingresamos recursos para poder llegar al 100%. ¿Alguien quiere opinar? Habría que dividirlo en tercios, profesor. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Ya. Aquí tenemos un primer tercio. Ahí tenemos el segundo tercio. Efectivamente, en el primer tercio registramos esto. En el segundo tercio registramos eso. Y en el tercer tercio registramos esto. Si miramos las longitudes aproximadas de este pedazo y lo comparamos con la longitud aproximada de este pedazo y la longitud aproximada de este pedazo, esto es solamente una mirada, no se trata de medir con algún tipo de instrumento, sino que L1 se parece a L2, se parece a L3, y en este caso L1 sí se parece a L2, sí se parece a L3. Más encima, corta efectivamente en el 50%, es decir, cumple con todas las características para que sí, está bien distribuida. Vamos a hacer un mal distribuido. Profe, una pregunta que no tengo seguridad en algo. Dígame. ¿Tiene que ser en el 50% o en el 2/3 donde se tienen que inyectar los más recursos? No, pues, a ver, espérate un poco. Ya te voy a contestar esa pregunta. Este dinosaurio que dibujé aquí, ¿están bien distribuidos los recursos o están malos? Están malos. Están malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primer tercio, ¿dónde se registra? Chuta, se termina de registrar por acá. Ahí tenemos el segundo tercio y tenemos el tercer tercio. Miren el L1, miren el L2, miren el L3. Si tiráramos la recta ideal, miren dónde corta. Me quedó mala esta, pero corta aquí, ¿se fijan? Y esto es como el 90% y este es el 10%. Ya. Entonces, si tiene que cortar, la pregunta tuya, Matías, fue... No tengo seguridad si es que tiene que cortar la curva ideal en la mitad o en 2/3. Ya. La curva ideal tiene que cortar en la mitad. Tiene que cortar en la mitad porque yo me tengo que fijar, como dijo Mariano, me parece, me tengo que fijar que hayan 3/3. El hecho de que ya corte en la mitad me habla de que efectivamente hay un primer tercio, hay un segundo tercio y hay un tercer tercio. Entonces, cuando corta en la mitad, yo me doy cuenta que en el fondo ya mi riesgo disminuyó, porque yo durante el primer 50% voy siempre por debajo de la línea ideal. Si ustedes se acuerdan de su proyecto, eran 1.400 horas hombre en 140 días o en 100 días, no me acuerdo bien, 100 días. Entonces la pendiente a ustedes les daba 14 horas hombres por día. Entonces esa pendiente ustedes la llevan durante todo el rato, 14 horas hombres diarias, hasta ahí. Pero aquí, al inicio, en el primer tercio, van aumentando la pendiente, parten con 6 horas hombres día, después parten a 7 horas hombres día, 8 horas hombres día, y por aquí, recién en este punto, pasan a tener 14 horas hombres día. Y después, desde este punto en adelante, pasan a tener 15 horas hombres día, 16 horas hombres día, y aquí empiezan a llegar nuevamente a 14 horas hombres día y paran. Okay. ¿Sí? Entonces, tiene que cortar en la mitad. Entonces, si usted nos plantea esta misma pregunta, si yo veo que el gráfico así pintado está en la mitad, significa que está correctamente distribuido. Claro. ¿Profesor? Sí. Sí. Te escucho. ¿Alguien me habló? Consulta? Dígame. Con respecto a lo mismo, lo que pasa es que... Sí, hola, profesor. Lo que pasa es que con respecto a los dos gráficos que mostró, el primero que está bien distribuido, en nuestro caso de seguimiento de programación, se parece bastante al que es programado, donde nosotros ahí, en el proyectado, nosotros hacemos que calce con que la curva ideal corte el 50%, etcétera. Pero en el real, bueno, la distribución de los recursos no lo podemos hacer nosotros, porque fue dictado por el avance semestral de cada clase. No hicimos nosotros una reprogramación. Entonces se parece más al primer gráfico, o al segundo, el que estaba mal distribuido. Entonces la curva ideal no necesariamente corta
en el 50%, como lo explicó de 90 días. En ese caso, ¿qué pasa con esa situación? O sea, no significa que está malo, porque finalmente es lo que sucedió en el semestre. Bueno, exactamente. No tendríamos cómo mejorar eso. Exactamente. Si hacemos nosotros la comparación de curva S de antes y después, y decimos que nuestra pendiente curva ideal al principio, no sé, era 27 y en la segunda era 17, y que no intersecta el 50%, no significa que está malo, sino que es lo que dio, ¿no? Exactamente. Ya. Es correcto lo que tú dices, Mariano. Ahora bien, miren, en el caso de, voy a poner la siguiente situación. Profesor, disculpe, le puedo hacer una consulta con respecto a lo que... Esperamos un poco. Nos pasan un proyecto y nos dicen que nos hagamos cargo de este proyecto. Evidentemente no me pasaron la curva S, sino que me pasaron la carta GAN y nada más. Entonces me dicen, ¿a usted le interesa hacerse cargo de este proyecto? Y le ofrecen un bono por término anticipado. ¿Qué debería hacer yo? Tomo estos datos que están acá, construyo mi curva S y me da esto. ¿Yo qué hago? Tiro mi línea ideal desde aquí hasta acá y me doy cuenta que esto está cortando en el 80-20. Me doy cuenta que parto demasiado flojo. Sin embargo, si yo pudiera hacer una optimización de los recursos, es decir, distribuirlos de otra manera, yo tal vez podría llegar a una cosa como esta. Y en el fondo, terminar antes. Aquí lograr terminar antes con el proyecto. Es decir, partir de una manera mucho más exigente que lo que estaba en el proyecto original y terminar antes. Y eso me permite que esto que está acá en gastos generales, ese ahorro de gastos generales, una parte de eso se convierte en mi bono. Yo por eso que puedo decir a este proyecto lo tomo, porque evidentemente estoy aquí dándome cuenta que esta curva S que estaba originalmente planteada estaba mal. Y yo puedo ponerla de otra manera para que en el fondo juegue a mi favor. ¿Cuál es la pregunta que me iban a hacer? Hola, profe, buenos días primero. Buenos días. Lo que le quería consultar, bueno, era básicamente eso mismo que está explicando ahora, que podía, si tenía ese problema que plantea en este caso el compañero, podíamos tomar el proyecto y reprogramarlo, distribuir de otra forma los recursos y recalendarizar en este caso tal vez para poder hacer que nuestra curva S quede más armónica. Exactamente, pero lo que se refiere Mariano era que en el fondo habían muchas cosas que eran fijas y por tanto no se podía jugar mucho. Pero en efecto, si se tratara no del ramo, no del ramo de portafolio, sino que se tratara de una obra en cualquiera, lo que uno tiene que hacer es tomar los recursos, tomar la programación y reordenarla al modo que te quede la curva S lo mejor posible, digamos, que es en el fondo la forma de curva S que hemos enseñado, que es esa es la que tenemos que apreciar siempre en una obra. Esta curva S, voy a borrar lo que tengo acá en pizarra y les voy a explicar qué significa también, digamos. No sé si ustedes han visto cuando les ha tocado estar en una obra que de repente la gente pelea en la obra porque, no, pero ¿por qué contrataste a esta persona? ¿Y cómo entró sin charlas de seguridad? ¿Y por qué está sin los EPP? ¿Cómo lo mandaste a terreno si no tiene inducción? Bueno, eso ocurre porque tenemos una cosa, por ejemplo, como esta. Ahí está tremendamente exigida al principio y muy relajada al final. Entonces, si yo me doy cuenta, cuando yo hago la programación de recursos, reviso la programación de recursos, me voy a dar cuenta que en el fondo esto es insostenible, esa pendiente es insostenible. Esta pendiente del primer tercio es muy fuerte, esta pendiente es muy fuerte. ¿Qué significa eso? Que hay discusiones, que hay despidos, que hay accidentes, que hay trabajos mal hechos, que hay robo, que hay pérdidas de materiales, que hay pérdidas de vida. Eso es lo que yo visualizo en esa pendiente tan fuerte que hay ahí. Si yo esa misma curva la hago mucho más así,
y logro que mi curva ideal corte aquí en el 50%, esto se van a reducir. ¿Qué trae como consecuencia? El señor Juan Pérez, alumno de portafolio, se hace cargo de una obra, corrige la programación, logra una curva S como esta y va a ser elegido el mejor administrador. Va a terminar el proyecto en tiempo. Va a ganar luquita. Él y el proyecto, él y la empresa. Y eso es la clave del éxito. Si yo no me preocupo de esta curva S al principio, lo más probable es que me encuentre con que voy a tener que hacer lo que me están diciendo. Y eso va a significar discusiones, despidos, accidentes, trabajo, robos, pérdidas, todo lo que acabamos de decir. Por eso que es tan importante la curva S, chiquillos, que tenga la forma de curva S. Ustedes debieran poder incluso escribir con esta curva S. Si ustedes dicen ahí C, aquí debe decir Silvia. Ok. Sigo con las interrogaciones. Estaba Matías Torrejón adelante, ¿verdad? Profesor. Dígame. 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 Profesor, disculpe, con respecto a ese mismo ejemplo, ¿cuánto sería un tiempo prudente? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Aló? ¿Un tiempo prudente para? ¿Aló, profesor? Sí, te escucho. ¿Un tiempo prudente para? Con respecto a ese ejemplo de... ¿Aló? Sí, te escucho. Te escucho. Un tiempo prudente para generar esa reprogramación de curva S en el caso de tomar un proyecto de edificación. ¿Aló? Va a tener que ver con la duración del proyecto. Si el proyecto, por ejemplo, es un proyecto de un ¿Aló? año... ¿Profesor? Sí, te escucho. Yo escucho. Profe, es que el compañero a lo mejor está desfasado. Por eso ya. Eso, o sea, el tiempo prudente para que... Mira, yo pienso que no debería ser más allá del 3% del plazo total del proyecto. O sea, tú puedes reprogramar en el primer 3% del proyecto total. Si tienes un proyecto de un año, digamos en 365 días, en los primeros 10 días tienes que estar haciendo una reprogramación. De lo contrario, se hace muy cuesta arriba después de hacerlo. Ya, chiquillos, ¿quiere cambiar a alguien de interrogado? Profe, me quedó una duda, Natalia Stromili por acá. ¿Ya? Me quedó una duda respecto a cuando le preguntó, parece que a Matías, no me acuerdo, ya lo mismo, por PET, y viendo en los porcentajes. ¿Ya? Eso me dejó un poquito de duda. Yo tenía como noción de que cuando la probabilidad era menor a un 25%, era muy difícil de lograr. Sí. Que cuando fuera un 50% era difícil de obtener. No. O sea, perdón, fácil de obtener. Y Sí. cuando era menor a 65, ocupaba como ahí los excesos de recursos. Eso está correcto, ¿verdad? Sí, pues. Sí, claro. Cuando la Ya, que me probabilidad... confundí, parece que cuando el compañero había dado como vuelta alguna respuesta, entonces ahí me confundí. ya. Cuando la probabilidad es menor a 25%, es de difícil, imposible cumplimiento. Ujú. Cuando es igual a 50%, es de fácil cumplimiento. Cuando es mayor a 75%, hay exceso de recursos. Y se entiende que eso ya es votado de fácil de cumplir. O sea, se entiende que esto también se da acá, pero que además aquí ya en esto, en el fondo quiere decir que hay muchos recursos involucrados. O sea, tienes que hacer un hoyo y hay dos máquinas. O sea, con una podrías haberlo hecho, pero hay dos. Entonces, saca una. Eso es lo que te está diciendo, digamos. ¿Sí? Sí, lo comprendí, profe. Ya, ok. ¿Alguien quiere seguir siendo interrogado? Yo, bien nomás. Ya, Matías. Vamos a seguir con PERT. Dime,
¿qué pasa cuando tenemos una desviación estándar tremendamente alta? ¿Qué pasa con la probabilidad? Le echó a perder el micrófono con la pregunta. No, lo tenía apagado. Sí, lo respondí. Ya. Si Z es muy elevado, significa que tenemos mayor incertidumbre en la actividad. Perdón, si la desviación estándar es muy alta. Ya, si la desviación estándar es muy alta, significa que no tenemos como la expertise o la pericia en el ítem que estamos viendo. Entonces, la probabilidad de que se cumpla en el tiempo estipulado es menor. Ya. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y criticidad, Matías? Cuando hablamos de criticidad, hablamos de que no tenemos holgura. Ya. Y cuando hablamos de riesgo, significa que no tenemos la pericia en la materia que estamos viendo. Pero no tienen relación alguna entre los dos. Ok. ¿Puede darse, Matías, que haya una actividad riesgosa y crítica? Sí. Ok. ¿Puede darse que sea sin holgura y a su vez riesgosa? Claro que sí. Y eso es más peligroso aún. Ok. ¿Qué pasa si el Z de una actividad que yo estoy consultando me da 5? ¿Qué probabilidad es? 100%. Muchas gracias, Matías. Está súper bien en TAC. Súper bien en TAC. Déjamelo nomás. Sigamos. Pasemos agua. Ok. Grande, Matías. Dime, ¿cuáles son las fórmulas de los ingenieros que yo puedo usar para efectos de asumir la rugosidad en agua potable? ¿Cuáles son todas las ecuaciones? ¿Me la puede repetir, profe? ¿Cuáles son todos los ingenieros que puedo ocupar para evaluar la rugosidad en agua potable? Darcy y... Weisbach. Sí. Es que son nombres medio complicados. Espérame, Darcy Birchbach. Darcy Birchbach. Ya. Me hace reír, viejo. Ya, Darcy Weisbach, ¿quién más? El Hassel y William. Hassel William, te salió como Hansel y Gretel. Claro, es que son nombres complicados, no me los sé muy bien. ¿Y el otro? Ay, espérame. Yo te voy a ayudar, Chessy Manning. Ya, eso es en agua potable. Me lo tengo que aprender mejor. Ya, en el alcantarillado, ¿quiénes ocupamos? Ocupamos el de Manning. Ya. Ay, ese no me ocupé. Se me olvidó. Es que ocupamos ese nomás. Está bien tu respuesta. Y dime, ¿y en gas qué ocupamos? No la recuerdo, pero tengo que aprender. La longitud equivalente. Pero no, pensé que era como pero desde algún ingeniero. ¿Pero por qué piensas? No, pues sí, en el fondo es cómo evaluamos la rugosidad, pues en las diferentes formas que vimos. Vimos agua potable, alcantarillado y gas. En agua potable la rugosidad la medimos con cualquiera de esos ingenieros, Darcy Weisbach, Hassel Williams o Chessy Manning. Claro. En alcantarillado lo vimos con Manning. Y en gas, en la forma de meter la rugosidad, de meter en el fondo la pérdida que se produce, nosotros teníamos una longitud real, sí, y esa longitud real la multiplicábamos por 1,2. Ese 20% está emulando la rugosidad que tiene el sistema de gas en este caso. ¿Está claro?
Voy a anotar. Si ustedes se fijan, aquí hay una continuidad. El agua potable, alcantarillado y gas tienen cosas comunes, ¿te fijas? Aquí ocupábamos esto, ingeniero, aquí ocupábamos Manning y aquí ocupábamos el concepto de longitud equivalente. Sigamos en esta analogía. ¿Cuáles eran los factores que nos importaban? El factor que nos importaba en agua potable. El factor en agua potable el circuito sea cerrado. Ya, no, esos son el fondo los tópicos para Bernoulli, digamos, pero yo te estoy hablando de qué es lo que nos tenía que importar en agua potable para el diseño. Las presiones. Ya. Las longitudes. Las longitudes de las tuberías. O las longitudes de los tramos. ¿Alguien quiere corregir al compañero? El parámetro de cálculo para agua potable es que los MCA no deben ser inferiores a 15 MCA o mayores a 20. O sea, presión y nada más. Presión. Ok. Alcantarillado. Tendría que ser entre 0,3 y 5 Ya. Pero el parámetro de diseño está preguntando, profe. Claro. ¿Qué sería? La velocidad. Okay. ¿Y en gas cuál sería? La velocidad. Pongámosle nombre. La presión en el caso de agua potable, ¿cuánto sería? 15. En el último nodo. Columna de agua, ¿no es cierto? En un nodo. Sí. El más favorable. Correcto. En velocidad, en alcantarillado, ¿qué sería? 0,3. Muy bien. 0,3 metros por segundo. Ya. Es correcto. ¿Y acá? ¿En gas? Menor a 15 metros por segundo. Exacto, que tiene que ser menor a 15 metros partido por segundo. Eso es porque si no, el gas se transforma en líquido, ¿verdad? Exactamente. Aquí arriba se licúa. Ok. Profe, justo que estaba hablando de que se licúa, claro, efectivamente pasa eso, pero habíamos dicho que para que no ocurriera eso se aumentaba el diámetro. ¿Y qué hace que al aumentar el diámetro eso no se licúe? Disminuye la velocidad. Y por eso. Claro, disminuye la velocidad. Y por eso se evita que se licúe. ¿Quién está preguntando? Yo, Natalia Stromili. Ya, mira. Esa es la fórmula de velocidad, Natalia. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumenta la velocidad? O sea, ¿qué pasa si aumenta el diámetro, perdón? Va a bajar la velocidad. Baja la velocidad. A mí me está dando, por ejemplo, una velocidad, me está dando 17 metros partido por segundo. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el diámetro. No tengo nada que hacer con el Q, porque el Q es nomás. Pues el Q tiene que ver con el poder calorífico, tiene que ver con las casas, tiene que ver con el consumo de esas casas. O sea, aquí no tengo nada que hacer. La presión final ya me dio. Por tanto, lo único que me queda es jugar con el diámetro. Si yo aumento el diámetro, como está en el denominador, la velocidad va a bajar. Sí. Por eso es. Ya, pero yo pensaba que era por algo de que si se licuaba o no, ¿qué hacía que no se licuara? Eso era. No, lo que pasa es que el gas... Esa era mi pregunta, que por qué al ser mayor a 15 metros por segundo se licúa y qué afectaba en que el diámetro se aumentara para que no se licuara. Ya, eso es química, Natalia. Yo no tengo idea, yo sencillamente como hombre de las obras civiles, yo lo único que sé es que sobre 15 metros partido por segundo se licúa, digamos. Ya. Ahora, la razón orgánica que ocurre en la molécula del gas a sobre 15 metros partido por segundo, no tengo idea. Pero lo que yo sí sé hacer es que si yo subo el diámetro, consigo que la velocidad baje. Pero la razón del por qué le pasa eso sobre 15 metros por segundo, te estaría mintiendo, te estaría chamullando, Natalia, si te contestara por qué pasa eso. Que al aumentar, o sea, que al bajar la velocidad evite que se licúe, porque en el fondo si sobre 15 se va a licuar y vamos a bajar la velocidad es porque no se debe licuar. Claro. Pero claro, algo debe ocurrir ahí, químicamente. Pero es algo químico, ¿te fijas que no? Ya. ¿Seguimos? Sí. Ya. Esto está claro, ¿verdad? Sí. Ok. Don
Don Matías, ¿cuáles son los postulados de Bernoulli? Que tiene que ser un circuito cerrado, funciona por gravedad. No, perdón. Tiene que ser un circuito cerrado. Sí, funciona por gravedad. A ver, postulado. El líquido tiene que ser compresible. Y tiene que ser un fluido continuo. O el mismo que dijo usted, homogéneo. El mismo líquido. Ya, estas son las respuestas de Matías. En el examen, supónganse ustedes, un poco contestando a lo que me preguntó en un minuto Joe, cómo eran las preguntas. Acá el compañero se le preguntó, ¿cuáles son los postulados de Bernoulli? Esos son 3, ¿verdad? Y hay que contestar los 3 para tener la correcta. Es que yo contesté 2, tengo 2/3. No lo contestó, o sea, tiene que tener los 3. Aquí no es como en esas pruebas que tenían antes ustedes que, si tenían 2 de 3, entonces tenían un 0,67. Pero la gravedad no funciona por gravedad esto. No, po. ¿Y para qué dijiste por gravedad? Me equivoqué. Ya, circuito cerrado, eso es correcto. 2, en presión. Tiene que estar en presión. El sistema tiene que estar en presión. Y 3, el líquido o el fluido que estamos transmitiendo debe ser compresible. Miren ustedes, estos son los 3 postulados de Bernoulli. En agua potable, ¿qué pasa? ¿Es circuito cerrado? Sí, porque hacemos bucles. Y si no hiciéramos bucles, de alguna manera también es cerrado. Ok. En presión, sí, en presión está, porque incluso tenemos 15 metros columna de agua en cada nodo, así que evidentemente está en presión. Se cumplen los 2 primeros. Y es compresible, claro, porque para que esté en presión, el fluido tiene que admitir compresiones, digamos. Entonces, también cumple con que está en compresión. El agua potable cumple, pero miren el alcantarillado. ¿Es circuito cerrado? No, porque el ducto va así, miren. Y aquí hay aire. Aquí hay agua. No es lleno, no es agua lleno. Entonces, en circuito cerrado, no. Presión, no. Compresible, no. ¿Por qué? Voy a dibujar algo muy cochino acá. Un poco de agua, tiene cosas, tiene agua, tiene cosas, y este fluido no es homogéneo. No homogéneo. Por tanto, al no ser homogéneo, no es compresible. O si lo someto a una presión, esa presión no va a ser igual en todo el rango del fluido. Por tanto, no cumple con ninguna de las características para que yo aplique Bernoulli. ¿Cómo podría ser hecha esta pregunta el día del examen? Se pregunta de la siguiente manera. Alumno, ¿puedo aplicar Bernoulli para saber con qué velocidad voy a salir en el alcantarillado? No. El alumno va a contestar, sí, usted tiene que... Malo. Porque no se puede aplicar Bernoulli en alcantarillado. Y la respuesta es así. No se puede aplicar Bernoulli en alcantarillado, profe, porque no se cumple ninguno de los 3 postulados. A ver, alumno, ¿cuáles son los postulados? Circuito cerrado, tiene que estar en presión y el fluido tiene que ser compresible. Y no es un circuito cerrado, no está en presión y el fluido que va dentro del alcantarillado no es un fluido homogéneo y por tanto no es compresible. Pregunta correcta. Okay. ¿Está claro? ¿Alcantarillado solamente por gravedad? Solamente por gravedad. ¿Estamos? Sí. Ya. Pregunta. G. Todos saben que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Sí. Que aumenta cada segundo 9.8 metros. ¿Qué cosa? Velocidad. Pero dímelo bien. Vais súper bien encaminado, Matías, pero dímelo bien. Sí, a ver.
significa que cada segundo que pase, la velocidad del fluido va a aumentar 9.8 metros cada vez. Ya. Lo que dice Matías no está del todo correcto, sin embargo está bien encaminado, pero no está del todo correcto. Lo voy a decir correctamente. Este 9,8 metros partido por segundo al cuadrado lo podemos escribir de la siguiente manera: 9,8 metros partido por segundo, y todo eso partido por segundo. Eso es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, esto que está acá permite describir qué significa esto. Significa que si acá tenemos un cuerpo, aquí tenemos un edificio, y aquí estamos nosotros chacoteando, y tiramos un objeto, y tiramos otro objeto, este es el objeto 1, este es el objeto 2. ¿Cuál de los dos va a caer primero? ¿El 1 o el 2? Bueno, la verdad es que los dos caen iguales. ¿Y por qué? Y ahora nos vamos a volver a la pregunta. 9,8 metros partido por segundo por cada segundo. Quiere decir que en cada segundo la velocidad aumenta en 9,8 metros partido por segundo, Matías. No estás diciendo el partido por segundo. Entonces, la velocidad aumenta en cada segundo en 9,8 metros partido por segundo. Entonces, este cuerpo, el M1, sale de aquí del borde del edificio, ¿y con qué velocidad parte? Parte por cero. Pasa un segundo y tiene una velocidad de 9,8 metros partido por segundo. Al siguiente segundo, en el segundo número 2, van a haber 19,6 metros partido por segundo. En el tercer segundo, voy a redondear, voy a hacer que este 9,8 es 10, que este 19,6 es 20. En el tercer segundo vamos a tener 30 metros partido por segundo. Y así, supongamos que pasan 5 segundos antes de llegar al piso, o al llegar al piso, la velocidad del cuerpo 1 va a ser 50 metros partido por segundo. ¿Y cuál va a ser la velocidad de la masa 2? 50 metros partido por segundo. Es decir, como la velocidad de ambos cuerpos es la misma, ambos van a llegar al piso en el mismo tiempo. Profe, entonces no tiene nada que ver la masa. No, la masa no tiene nada que ver. Aquí, por favor, les voy a pedir que me entiendan que no estoy intentando ridiculizar a nada, pero si yo tiro a un señor flaco acá, muy flaco, lo tiro al vacío, y tiro a una señora gordita, muy gordita, los tiro juntos acá, ambos caen al piso al mismo tiempo. Los dos, el flaquito y la gordita. ¿Por qué? Porque la caída no tiene que ver con la masa, tiene que ver con que la fuerza de gravedad, que es quien atrae a los cuerpos, sencillamente no discrimina entre peso, ni figura, ni edad, ni sexo, ni masa, ni nada. Sencillamente trae a todas las personas por igual a una determinada velocidad. Profe, lo que usted está diciendo aquí es como el peso específico, ¿o está más relacionado con eso? No. Sencillamente, la fuerza de gravedad, o esta cuestión que inventó el señor Newton, nos dice que un cuerpo cae a la misma velocidad independiente de la masa que tengan. ¿Ok? Entonces, si yo acá tiro 10.000 litros de agua y aquí tiro 1 litro de agua, ambos van a caer al mismo tiempo abajo. Entonces, habrán personas, alumnos muy quisquillosos por ahí, que están pensando, profe, pero si yo tiro una hoja de cuaderno y tiro un lápiz, va a caer más rápido el lápiz. Y tiene razón el alumno. Lo que pasa es que en la caída se interpone una cosa que se llama aire. Esa es la fuerza de roce, por así decirlo, ¿no? La fuerza de roce. Pero este ejercicio, este ejemplo que nosotros estamos diciendo acá, supone que no hubiera roce del aire. Es decir, como que nosotros metiéramos a este señor flaco y a esta señora gordita, las metiéramos dentro de un tubo, y de ese tubo no hubiera roce, no hubiera aire, hubiera vacío. Entonces, en esa circunstancia, ambos caen al mismo tiempo. El hecho de que uno no caiga al mismo tiempo que el otro tiene que ver más bien con la fuerza de roce que en el fondo impide que ambos cuerpos caigan con la misma velocidad.
pero más tiene que ver con un impedimento al pasar las diferentes capas de aire, no con otra cosa. No es que por peso sean distintos, sino que en el fondo, si yo pudiera achicar los paquetes, podrían caer los dos a la misma velocidad. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que interpretar qué es lo que es aceleración. Y la aceleración es un cambio de velocidad en una unidad de tiempo. Entonces, 9,8 metros partido por segundo quiere decir que el cambio de velocidad en un segundo es de 9,8 metros partido por segundo. Esa es la aceleración. ¿Cómo determinó la aceleración el señor Newton? Exactamente, se paró en una punta muy alta, aquí, y empezó a tirar objetos. Y se daba cuenta que se demoraban tantos segundos en caer. Y no importaba la masa, se dio cuenta que siempre la misma velocidad se iba a registrar en los cuerpos. Así se descubrió la aceleración de gravedad. Y es algo que si nosotros tuviéramos tiempo y a ustedes les interesara y a ustedes les gustara, nos podríamos ir a parar arriba del Duoc y empezar a tirar objetos y a medirlo. Hoy día tenemos relojes que son capaces de hacerlo, teléfonos que son capaces de hacerlo, podríamos grabarlo y determinaríamos la aceleración de gravedad sin problema, 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Bien, chiquillos, espero que haya quedado claro porque es parte de las preguntas. Voy a ir a otra cosa que también se pregunta harto y que les cuesta harto a los alumnos. Pregunto a Matías de nuevo. Matías, que me está ayudando a ser interrogado. ¿Estás, Matías, por ahí? ¿Estás con el micrófono bien? Sí, profe. Ya. ¿Qué beneficio se obtiene? ¿Qué beneficio se obtiene en una programación en tiempos tarde versus en tiempos tempranos? Si se hace en tiempos tarde, se pueden consumir recursos después. No tengo que hacer préstamos para el banco antes, por lo tanto no pago más intereses. En cambio, en los tiempos tempranos es que, claro, se ocupan los recursos inmediatamente. Ok. En una pregunta, en tiempos tempranos y en tiempos tarde, ¿qué curva S termina primero? Esta, hagamos de cuenta que es en tiempos tempranos. ¿Y la tiempos tarde por dónde va? ¿Por abajo, por arriba y dónde termina? Los tiempos tarde estaría por debajo. ¿Ya? Y terminaría... ¿Termina en el mismo punto o termina antes o termina después? En tiempo temprano debería terminar antes, el tiempo después debería terminar después. Error. No termina al mismo tiempo, ¿verdad? Ya, esa es la tiempos temprano. La tiempos tarde va por abajo, como dijiste tú, pero termina exactamente. Ah, pero si le dije el mismo punto me hizo dudar. Terminan igual. Sí, pero va por abajo. Sí, no, sí. Igual está grabado, ¿ah? Yo dije en el mismo punto. Está grabado, ¿ah? Entonces te cortó, Mati. Bar, quiere ir al bar. Profe, no gacho. No, pero no, me manié, me manin. Ok. Sigamos adelante. Ya, vale. Ya. Un alumno se saca un 1 y luego se saca un 7. ¿Cuánto es la desviación estándar? Y a ver, el promedio sería 4, sería 3. Ok. ¿Qué haces con ese alumno? Eres profesor a partir del próximo semestre que ya eres ingeniero. ¿Y qué haces con ese alumno? La desviación estándar te dio 3. ¿Qué haces con esa información? Ya, sí. Si esa es mi desviación estándar, significa que hay... Espérame, si es 3... Debería ser la fórmula de... La desviación, el promedio me dijiste que era 4, ¿verdad? Sí. Okay. 4 menos 7. Sí, claro, pero en el fondo tú vas a hacer desviación estándar partido por promedio, me imagino.
tú buscas que esto sea menor a 20, y por tanto esto te da 3 partido por 4, te da 75%, ¿verdad? Sí. Entonces tú me dices eso, profe, es súper alto. Entonces yo voy a hacer... Habría, si es muy alto, deberíamos enseñarle más a este niño. ¿Ya? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Si es 75% significa que este cabrito... Requiere otra evaluación, Mati. Claro, ya requiere otra evaluación. Ya, cuando teníamos, ¿se acuerdan? Esto, miren. Empiezan a mezclar las materias, chiquillos. Es como agregar un nodo, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan cuando teníamos esta situación? ¿Cómo olvidarlo? Ya. Evidentemente, ustedes aquí lo que hacían era agregar un nodo acá, probablemente, ¿verdad? Ahí agregaban un nodo. ¿Dónde está la desviación? Exactamente, aquí agregaban un nodo también. A lo mejor aquí también agregaban un nodo. Aquí, ¿qué es lo que habría que hacer entonces? Hacer otra calificación. Porque este alumno que tiene desviación estándar 3, ¿cierto? 3, siendo que es muy alta, yo al sacarle una tercera calificación, puede ser que me dé esto, miren, 1, 7, 7. Vale. Ay. Miren, ¿qué significa, chiquillos? Por favor, les pregunto a todos los que están en sala, ¿qué significa que este alumno, que tenía primero un 1, después se sacó un 7, me doy cuenta que la desviación estándar era 3, que partido por 4 me da 75? Según lo que aprendí en clases de portafolio, yo debo tomarle una tercera evaluación, y se saca un 7. ¿Qué harían ustedes? Me gustaría escuchar a Carlos Sangüesa, me gustaría escuchar a Héctor, me gustaría escuchar a Natalia, me gustaría escuchar a la Edith. ¿Qué harían ustedes con este alumno? A ver si coincidimos. O sea, yo para no ser tan malo lo dejaría ahí, pero podría agregar otra evaluación para seguir bajando la desviación estándar. Quiero escuchar otra respuesta. Efectivamente, el alumno sabe, profesor. ¿Quién fue ese? Joe Pérez. Muy bien, Joe. ¿Qué les parece? Hagamos de cuenta que existe mucho tiempo el profesor y mucho tiempo los alumnos. Si les tomáramos una cuarta evaluación y se sacaron 7 y le ofrecemos eliminar esta, ¿lo encuentran justo? Es justo. Es justo, ¿cierto? Porque ¿qué significaba cuando teníamos tan solo estas dos notas? ¿Qué le pasaba al alumno acá? A su unión. Exactamente, aquí lo dejó la polola, perdió la pega, ¿cierto? Lo echaron de la casa, no estudió por alguna razón. Tenía un montón de problemas. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando se saca un 7 después, aquí, muy lejos de que el profesor diga, chuta, ¿habrá copiado o no habrá copiado? Yo lo que tengo que hacer inmediatamente es volver a interrogarlo. Empiecen a juntar cosas ustedes. ¿Por qué el profe hace eso? Lo interroga de nuevo. ¿Y qué empieza a ver acá? Aquí empieza a darse un patrón. Miren, el alumno era de 1 o era de 7, se suma una tercera nota. ¿Y qué es lo que le pasa al alumno? Me empieza a mostrar que ese 1 fue un accidente. No es su costumbre esta nota. Él es un gallo de preocuparse, un gallo preocupado. Si yo hubiera cerrado acá, yo lo estoy castigando, digamos. Es como lo que me pasa a mí. Ya, entiendo. Chiquillos, ¿me entienden lo que estoy hablando? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros hacemos una prueba, esto por favor no lo tomen como en las puras pruebas, estoy hablando en términos generales, o sea, alguien se equivocó, hagámosle otra pregunta. Lo más probable es que a veces cuando esta pregunta está mala, logramos que el tipo esté nervioso para esta, y en el fondo tenemos que tener cuidado cómo hacemos estas preguntas. Tal vez aquí, cuando notamos que esta pregunta se contestó mal, derivado de nervio, tenemos que darle un poco de piso al alumno para que en el fondo le digamos, quédate tranquilo, tú sabes, qué sé yo, y esta pregunta va a ser mucho más parecida a lo que él es. Y luego te hacemos otra pregunta. Por algo hay 4 preguntas en el portafolio. Miren, 1, 2, 3, 4. No es coincidencia, no es azar, es que en el fondo se está aplicando lo que hemos aprendido en el curso. ¿Por qué se agregan nodos? ¿Por qué se agregan notas?
porque necesitamos una muestra más grande, chiquillos. Entonces, esta materia no es que, tenemos que agregar nodos porque sí, tenemos que agregar nodos porque necesitamos más información. Más representatividad, esa es la idea. Exactamente. Esa es la palabra. Se aumenta el espacio muestral de los datos. Exactamente. Qué bueno que hizo esta pregunta, profe, porque, claro, pues si uno lo imagina solamente lo que estamos haciendo. Exactamente, o sea, la idea es que acá ustedes vinculen, cuando enseñamos la desviación estándar entre 1 y 7, lo conecten cuando lo hicimos con los nodos, lo conecten cuando lo hacemos en PERT. En PERT también sacamos desviación estándar. Y en el fondo acá es donde nos damos cuenta de esto que pasa acá. Bien, voy a seguir un poco en esto. Matías, ¿cuál es la desviación estándar entre 2 y 6? Espérame, 8, 4, 2. ¿Cuánto es el promedio? 4. Claro, 4. 4, ok. ¿Cuánto es la desviación estándar partido por el promedio? 50, ¿verdad? 50. Ok. Entonces el alumno tiene un 2, tiene un 6. ¿Qué hacemos? Esto es alto. Le tomamos otra. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya? Ya. Y se saca un 2. ¿Qué hacemos? Primero, antes de hacer nada, ¿qué estamos pensando en este momento? Que no sabía. ¿Que el 6 qué es lo que es? Suerte, copió. Un accidente. ¿Cierto? Sí. Entonces, miren, chiquillos, cuando ustedes estén en el ámbito laboral, esto no es pregunta para el portafolio ni para el examen, estoy hablando de la vida, en el ámbito laboral. Miren, no importa cuando yo me equivoco en una, lo importante es que no pase esto, miren. Puras malas. Si yo me equivoco y tengo aciertos y tengo errores, no pasa nada. En el fondo, equivocarse es posible, está dentro de lo predecible, está dentro de lo que tiene que ser. Eso es, cuando yo nunca me equivoco es porque no estoy haciendo nada. El que nada hace, nada teme, dicen. Bueno, equivocarse es posible. No hay que ocultar los errores porque es raro. No hay que temer a equivocarse porque es normal. Entonces, cuando una persona siempre trae trabajos perfectos, llama la atención. Ojo, siempre uno tiene que darse cuenta de lo que está pasando alrededor de uno. Los trabajos de los compañeros, uno tiene que darse cuenta de las cosas que están pasando. Ustedes aprendan a ver debajo del agua. Esto es parte de lo que tenemos que hacer. A ustedes les van a llegar muchísimos trabajos hechos por otras personas. Y ustedes tienen que saber detectar cuando hay algo que no es original de la persona. Y esta es una manera de darse cuenta. Entonces, esta materia, chiquillo, lejos de haber sido, cuando tengo esta situación en los nodos, quiere decir que acá tengo que agregar un nodo. No, esta cuestión es mucho más profunda. Es más profunda y tiene que ver con que yo tengo que siempre lograr disminuir la brecha entre desviación estándar y el promedio. Siempre tengo que tratar de disminuirlo. No sé si ustedes están al tanto del caso de hay un señor que se llama Pradenas, no sé si han escuchado aquello. Sí. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una acusación de violación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que lo está afectando a él? Que hay otros casos que son parecidos. Es decir, la existencia de este caso, y de este caso, ¿qué es lo que están generando? Un patrón. Y eso es lo que lo está culpando, no otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que se está dando acá? Que la desviación estándar partido por X se está haciendo baja y lo está culpando, ¿te fijas?
Entonces, en todo orden de cosas, la desviación estándar es un parámetro que no lo saquen más de su vida. No porque salieron de portafolio la próxima semana, deban olvidarse. Por favor, ténganlo siempre en cuenta. Incluso cuando hay una persona que comete un error, no lo juzguen a la primera, no lo echen a la primera. Denle siempre una oportunidad. Siempre hay alguien que le pasó algo, siempre hay alguien que está con una situación particular. Conversen con esa persona. Cuando esa persona a ustedes le dan una oportunidad, se va a transformar en un agradecido de ustedes. Se va a transformar en la persona con el que ustedes van a poder contar para toda la vida. Cuando hay una persona que se saca un 1 y después se saca un 7 y le ponen promedio 4, esa persona no queda contenta. Si usted a esa persona que tenía un 1 se saca un 7, le dan otra posibilidad, se saca un 7, le dan otra posibilidad, se saca un 7 y le dice que te voy a borrar ese 1 y le ponen promedio 7, esa persona a ustedes le van a cambiar la vida, chiquillos. Esa persona él va a decir, en realidad este gallo sabe lo que está haciendo. Y lo que tenemos que hacer al salir de portafolio es generar sonrisas en la gente que nosotros nos rodea. Nuestra pega no es solamente ganar dinero ni titularnos de ingeniero, sino que es generar una mejora en la vida de las personas. Esa es nuestra pega, chiquillos. A eso vamos a salir a la calle. Ese es nuestro rol. Generar sonrisas en todas las personas, generar sonrisas entre nuestra familia, generar sonrisas entre nuestros trabajadores, generar mejoras en la vida, disminuciones de costos para que en el fondo las personas puedan tener acceso a mejores infraestructuras. No castiguen ni califiquen por la primera. Dense un tiempo. Ya. Correcto. Profesor, una consulta con respecto Dígame. a eso. Nosotros dentro de nuestra evaluación como grupo calculamos el ratio de las notas al inicio y al término. Súper. Y pasamos de un 61 a un 3,5. Sabemos que no estamos dentro del rango del 18%, o sea, los datos no son muy representativos, pero es lo que da, po. O sea, se puede exponer y indicar que eso es lo que fue. ¿Me puedes repetir de cuánto pasaste a cuánto? Del 61,08%, que fue al inicio. ¿Ya? Se bajó el ratio a 3,95 en base a las notas reales, o sea, las notas de control versus las notas de presentación de examen. Es lo que da nomás, no es como que lo podemos mejorar. Pero ¿cómo de 61? ¿Esto en qué está medido? No se calculó el promedio de los 5 integrantes. En la nota de control se le sacó la desviación estándar de la nota control de los 5 y se sacó el ratio en función de esos dos datos y dio un 61,08. Ya. Y en el final del semestre, el promedio de las notas de los 5, la desviación estándar de los 5, dio un ratio de 3,95. O sea, antes tenían una de mayor dispersión y ahora tienen una menor dispersión. Exacto. Ahora, entonces esto está perfecto, hombre. No sé, estamos bien, pero lo pregunto porque no estamos dentro del 18%, que fue más o menos lo que se ganó. No importa, pero mira, en el fondo tú tenías, aquí había un alumno, aquí había otro alumno, aquí había un alumno, aquí había otro alumno, no voy a dibujar más. Pasó el portafolio, en el fondo lograron esto, miren. Eso nos pasó. Claro, se emparejaron. Y ese es el propósito del portafolio. O sea, idealmente lograr un 0, ¿cierto? Que no haya desviación. Pero eso es imposible. Y si lograron esto, felicitaciones. O sea, de verdad me pone súper contenta la noticia que me estáis dando, Mariano. Mariano, ¿verdad? Exacto, sí, profesor. O sea, de verdad me pone súper contento porque... No, y eso está reflejado con datos duros. O sea, no... Lo hagan con la inteligencia emocional, lo hagan con el diagnóstico. La verdad es que ese es un súper buen resultado. O sea, de verdad no he escuchado otro adelanto de esto, más que este que tú me estás diciendo, Mariano, y de verdad me pone súper contento. O sea, es lo que tenemos para la creí que no iba a lograr nada haciéndolo online, pero si tú me estás contando que lograron eso, chuta, happy. O sea, en la realidad nomás, pues, por eso lo preguntaba, tenía la duda porque son los datos duros y es la información que da, pues, o sea, fuera de la interpretación, es lo que no. Perfecto. O sea, y ahí tenía la duda, así que eso está dentro de lo correcto. Está buenísimo. Sigamos, chiquillos, porque nos quedan 24 minutos, aprovechémoslo a concho, ¿les parece? Ya vamos. ¿Dónde está Joe Pérez por ahí?
Aquí estoy, profe. Listo. ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? ¿En Santiago o en Viña? En Viña del Mar, profesor. Bien. La presión absoluta, ¿qué es? Profesor, ¿Qué es la presión absoluta? es la presión relativa más la presión atmosférica, profesor. Bueno, trata de buscar cómo definirlo sin tener que ir a la ecuación, digamos, pero está bien para esta vez. Pregunta. Yo tengo que calcular esto, mira. Aquí voy con una presión, sé que tengo que llegar con una presión X acá, y tengo que calcular aquí la presión estimada, ¿verdad? La presión estimada, ahí. Y lo hago con regla simple, ¿verdad? ¿Lo hago con las longitudes equivalentes o lo hago con las longitudes reales? ¿Y por qué? En este caso, profesor, los resultados serían iguales, calculando tanto todo el tramo con longitud equivalente o con la longitud real. ¿Por qué? Está bien lo que me dijiste, pero ¿por qué da lo mismo? Porque, por ejemplo, considerando el tramo total con longitud equivalente y una parte del tramo con longitud equivalente, la diferencia entre los valores es la misma que considerando la longitud real en todo el tramo y la longitud real de una parte del tramo. Correcto. Porque no se mezclan longitudes equivalentes en un tramo y longitudes reales en otro tramo, en el mismo ejercicio. ¿Para qué se ocupa una PEA? Es una planta elevadora de aguas servidas, profesor, y cuando hay problemas de conectividad respecto al conector principal, ya sea por la cota o por distancia o porque el colector llega hasta cierto punto y nuestro condominio está lejos de ese punto, es necesario propulsar el agua servida hasta llegar al punto de conexión con el colector principal, profesor. Ok. Pregunta. Sube el factor de simultaneidad. Sube el factor de simultaneidad. ¿Qué pasa con el diámetro de la tubería? El factor de potencia consumida, profesor, vendría a ser mayor también, profesor. ¿Ya? Y eso se refleja al calcular el caudal. Y al calcular el caudal, profesor, y tener un valor mayor en el caudal, tiene directa incidencia con el diámetro de la matrilla, que el caudal se ocupa en la fórmula de Renoir, en el numerador de la fórmula de Renoir, lo que nos da un diámetro mayor. Entonces lo que tú dices es que al subir el S, lo que pasa es que el Q es potencia consumida partido por poder calorífico, potencia consumida, ¿no es cierto?, es el número de casas, por 30 y por S, al subir el S, esta potencia consumida va a subir. Al subir la potencia consumida, el Q va a subir. Al subir el Q, este Q sube. Y como todo esto que está aquí arriba sube, el diámetro sube. ¿Eso es lo que estás contestando? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Ok. En el caso de, si yo subo el diámetro, porque me dio un diámetro teórico, y al pasar al diámetro comercial me tuve que ir a un diámetro mayor, ¿verdad? ¿Qué pasa con la presión final calculada? ¿Sube, baja, se mantiene y por qué? Disminuye, profesor. Siempre y cuando el diámetro teórico tenga distancia del diámetro comercial, porque puede que en algún ejercicio medio particular el diámetro teórico nos dé igual al diámetro comercial.
En este caso, la presión final calculada no habría incidencia, pero al llevar el diámetro teórico al comercial, hay un aumento de diámetro, hay un aumento de área por donde circula el caudal. Entonces, en este sentido, ya la presión no sería la misma. ¿Y disminuiría o bajaría, se mantiene? La presión disminuiría, profesor. Dentro de un diámetro mayor. Sube. Sube la presión. Aumenta. ¿Profesor? Aumenta la presión, Joe. ¿Nos podemos detener aquí? Usted me dice que yo estoy diciendo que en un diámetro mayor, sí, si tengo un diámetro 26 y lo aumento a 1,32, la presión es mayor en el diámetro 26 con el mismo caudal que en el de 32. La presión, tú dices que disminuye en el diámetro de 32 versus el de 26. Sí. Ya, no es así. Porque el caudal no es el mismo. O sea, el caudal es el mismo, perdón, siendo el caudal el mismo. Sí. No va a ser el diámetro mayor como en la fórmula de presión final calculada. El diámetro está en el denominador, la presión disminuye, Joe, eso es. La presión final, Joe, como dice Carlos, tiene una fórmula que es 48, no, es presión inicial. Sí, profesor. Ya moví la hoja y veo que el diámetro, como dice Carlos, está en el denominador. Claro, es que lógicamente se me olvida que aquí en GAL las relaciones distintas. Estaba como estudiado otros puntos, se me anduvieron mezclando los conceptos. Pero claro, la presión final calculada lleva el diámetro en el denominador. Y eso obviamente, claro, haría el efecto inverso a lo cual yo describí. Es inversamente profe, tiene el color del lápiz color blanco, por eso no se le escribe. Puta, te pasaste, bueno, no lo voy a descubrir nunca. Man. La presión inicial al cuadrado me parece que es menos 48,6 por la densidad del gas, por la longitud equivalente, por el caudal. Y todo esto es partido por el diámetro. Elevado a 4,82. Correcto, elevado a 4,82. Entonces, ¿qué pasa cuando yo subo el diámetro? Yo esta fórmula, miren lo que voy a hacer. Yo voy a dibujar lo que yo estoy sintiendo en mi cabeza. Yo no puedo manejar todos estos números. Entonces, yo estoy en un examen y me imagino que presión final es igual a, me olvido de la raíz, es igual a una cosa menos una cosa partido por algo que se está moviendo, que es el diámetro. Entonces, me dicen que el diámetro sube. ¿Qué pasa con esta cosa? Baja. Porque al subir esa cosa que está acá, que se llama diámetro, este X partido por un diámetro mayor, baja. Entonces esto, menos un número más pequeño, se hace más grande. Y por eso que la presión final sube. ¿Está claro? Sí, profesor, yo estoy más que claro. Ya. Es un error que no me viene en una evaluación como esta. Ya, es por si tu respuesta hubiera podido modificar el concepto de otro alumno, por eso lo dibujé completo. Vamos a otra consulta. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad si el diámetro lo disminuyo? Aumenta la velocidad, profesor. Aumenta la velocidad. Vamos a explicar por qué. Velocidad igual a 354 Q partido por presión final multiplicado por diámetro al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si aumenta el diámetro, en este caso si disminuye el diámetro, hace que este cociente que está acá aumente, y por eso que la velocidad aumenta. Esa es la razón. ¿Está para todos claro? Sí. Ok. Sí, profesor. Sí, profesor, se entiende. Ya. Ahora, miren lo que vamos a preguntar. ¿Dónde la velocidad del alcantarillado es mayor? ¿B1 o B2? B2. B2.
¿Cuál velocidad es menor? La que acabo de dibujar, ¿verdad? ¿B0? Correcto. Ok. Ustedes dijeron delante que en alcantarillado la variable de diseño era la velocidad, ¿verdad? Y es que teníamos que tratar de buscar una velocidad similar a 0,3 metros partido por segundo. ¿Con qué puedo jugar para poder lograr esa velocidad? Las pendientes. El diámetro. Y el diámetro. Ok. Y el diámetro. Pregunta. ¿Qué sucede en este caso? Yo tengo un... Perdón. Yo tengo esta figura. ¿Dónde logro mayor velocidad? ¿En el círculo 1 o en el círculo 2? En el 2, profesor. En el 2. Ya. Perfecto. ¿Por qué? El círculo 1, el mayor. No, pues en el círculo 2. Es que estamos en alcantarillado, Mariano. Quizás se quedó con lo de gas. Ah, perfecto. Ya. Acuérdense que en el caso del alcantarillado, si tenemos la misma agua, ¿cierto? Tenemos que partir de ese supuesto, que tenemos mismo caudal. O sea, no porque ponga un diámetro más grande vamos a tener más agua. El agua es la misma. Entonces, en este círculo, el agua va a ir aquí. Y en este círculo, el agua va a ir por acá. ¿No es verdad? Por tanto, evidentemente la velocidad en 2 va a ser más grande que la velocidad en 1. Ahora, si uno quisiera ponerse... Dígame. Esto ocurre porque la probabilidad de que el agua se estanque es mayor en la tubería más grande. Obvio. Y corro el riesgo, digamos, cuando ya supero o bajo el 0, estoy más bajo que 0,3, el riesgo de estanquedad es alto, digamos. Entonces, ojo, por eso que en el caso del alcantarillado, cuando yo digo subo el diámetro, no estoy yéndome a un parámetro de seguridad, me estoy yendo a un parámetro de inseguridad. No sé si se entiende. Siempre es mejor ocupar los pendientes, entonces. Exactamente. Este es el parámetro que debemos jugar. Pendientes, me acuerdo, en uno de los exámenes que tomamos de portafolio de sustitutivo solemne 2, un compañero parte a los 5 minutos y me pregunta, profe, ¿puedo modificar el diámetro de 200 a 300 porque no me está dando la velocidad? ¿Qué le dirían ustedes a ese compañero que estaba dando esa solemne? ¿Probaste con la pendiente? Gracias. Gracias. Esa es la respuesta. Entonces, ¿y de qué se ríe? ¿Está bien? Eso es. Claro. Ya. Vamos ahora a la siguiente situación. Tenemos acá, en agua potable, una matriz. Y la situación es la siguiente. Aquí tenemos una casa. Aquí tenemos otra casa. ¿Dónde tenemos más presión? ¿Aquí o acá? P1. P1. En el punto más bajo, profesor. Gracias. P2. P2 es mayor que P1. Correcto. ¿Está claro por qué? Donde yo tenga la diferencia mayor de altura es donde voy a tener mayor P. Bernoulli. Z1 más P1 partido por gamma más B1 al cuadrado partido por 2G. Esta matriz, ¿qué tiene? Tiene una cota. ¿Qué más tiene? Tiene una presión, por ejemplo, 8 metros columna de agua. La velocidad la vamos a despreciar porque la vamos a suponer similar en todo el ducto. Por tanto, la presión que trae esto me hace que en el fondo yo deba entender esto como que aquí tengo la matriz como un estanque aquí arriba, y aquí tengo esta casa, y aquí más abajo tengo esta otra casa. Entonces, ¿quién va a tener más presión? Esta, que tiene la mayor cantidad de diferencia de altura, que respecto a esta, que tengo tan solo esta diferencia de altura. Esta altura, que es esta casa, que está más bajo, tiene mayor presión porque está más bajo que esta casa que está arriba.
¿Se entiende? En este caso es porque P2 está más cerca de la cota de la matriz, po. ¿Cuál? ¿Cómo dijiste, Matías? En este caso, P2 tendría mayor presión porque está más cerca de la cota de la matriz. P2 tiene, es porque hay más altura, más diferencia de altura entre la matriz y ella porque está más abajo. Mientras la casa está más abajo, tiene más presión. Si yo acá tengo el estanque, tengo más presión en esta casa que en esta. Claro. Tiene que ver más con la altura del estanque que con la altura de la... Exactamente. Hay que transformar esa matriz. Ese colector tiene que subir a una cámara. El colector debe subir a un estanque. Eso es lo que no está acá en el dibujo. Exactamente. Vamos a otra cosa. Tengo lo siguiente. En este nodo y en este nodo, aquí tengo 10 metros columna de agua. Y en este nodo tengo 12 metros columna de agua. ¿Cuánto tengo que aumentar la altura de la torre para lograr los 15? 5 metros. 5 metros. Ok. ¿Cómo me afecta que yo aumente estos 5 metros en la velocidad que hay aquí con acá? En el nodo más favorable llegaríamos a los 15 metros columna de agua y el otro llegaríamos a 17 metros columna de agua. Ya, pero ¿cómo afecta la velocidad que hay de agua de aquí a acá? ¿Afecta la velocidad? No. Aumentaría. No afecta la velocidad. Se mantiene. ¿Se acuerdan ustedes en EPANET? Depende del diámetro de la tubería también. Eso sí. En EPANET se acuerdan que tenemos dos ramas. En EPANET tenemos nudos y tenemos líneas, ¿se acuerdan? Sí. Ya. ¿Qué cosas afectan a los nudos? La altura del embalse. ¿Qué afecta a las líneas? Los diámetros. Por tanto, ¿dónde vemos las velocidades? Acá. ¿Dónde vemos las presiones? Acá. Por tanto, si queremos aumentar velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Jugar con diámetro. Si queremos mejorar presiones, aumentar altura de embalse o disminuir altura de embalse. ¿Sí? Correcto. Sí, profe. Ya. Ok. Pregunta. ¿Algún voluntario? Nos quedan 6 minutos. Aquí, profe. Ya. Vamos. Le doy el paso a Michael. Michael está ahí también esperando su... Pues yo. Listo. Tengo 250 litros habitante día. Ya. ¿Qué es eso? Una dotación de agua potable. Claro. Ok. Dotación de AP. ¿Cuánto es la dotación de alcantarillado? ¿Y El por 80% qué? de 250. Ya. ¿Y cuánto sería eso y por qué? 200. 200 litros. ¿Ya? Claro. ¿Y por qué tengo que multiplicar por 80%? ¿Por qué tiene que ser menor? Porque no Porque se va ocupa todo el agua. Alcantarillado se En relación con la cantidad del agua que se ocupa. Porque no todo el agua se va por la red de alcantarillado, hay alguna que se absorbe en el terreno. Por las pérdidas de los consumos. Porque el 20% se usa en consumo y solo el 80%. Hay que responder a Michael, pues si se supone que él pidió la palabra, pues si no participa. Yo escuché a Michael. Sí, Michael, yo lo escuché. Muchachos, otra pregunta. ¿Se acuerdan de los mansos? Michael, ¿te acuerdas de los mansos? Sí, profesor. ¿Se acuerda que teníamos en algunos lugares del desarrollo de la urbanización de los mansos, teníamos unas áreas verdes? Correcto. Ya. ¿Se acuerda lo que hicimos cuando estábamos viendo agua potable? ¿Qué hicimos con esas áreas verdes? ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo las convertimos? Homologamos los metros cuadrados por los dedos. Ya. ¿Por qué no lo hicimos en alcantarillado? Porque el agua alcantarillado no va para el riego. Chiquillos, que les vaya súper bien el martes, el miércoles y el próximo sábado respectivamente. Les deseo lo mejor de los éxitos. Si quieren nos vemos el día lunes para una preparación más bien de otro tipo, de que estén tranquilos, de que estén sin nervios para el examen. Y bueno, si quieren alguna pregunta en particular ese día lunes, no hay problema. Pero veo bien a los que se atrevieron a contestar, no obstante hay como 80 alumnos en este momento en sala y solamente hablaron no más de 10. Así que me preocupa a los otros que estuvieron en silencio, pero supongo que a partir de los que hablaron es más o menos el nivel del curso. Así que sigan estudiando, no aflojen
y nos va a ir súper bien la próxima semana. Así que un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos. Chao. Yo voy a citar el lunes para 1 hora, así que éxito, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chiquillos. Chao, que esté bien. Chao.